¿Cómo están, chicos de GYC, jóvenes, adultos? Espero que estén pasando un lindo día y bueno, qué mejor momento para poder dedicar un momento al repaso de la lección. Estamos en la lección 5, realmente ha pasado rápido el tiempo, casi estamos llegando a la mitad de este trimestre y que realmente está siendo de mucha bendición. El tema de hoy es un tema súper importante y escucho a mi papá hablar y decir, el momento de el culto personal es lo más importante en nuestro relacionamiento con Dios, y creo que tiene razón. Y bueno, vamos a hablar de eso. Así que bueno, si les parece y me acompañan con una oración, podemos arrancar por ahí. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu cuidado, porque podemos estar aquí. Gracias porque nos has acompañado hasta aquí, nos has bendecido y has permitido que llegue a este momento de poder escuchar tu palabra y repasar juntos. Acompáñanos a que podamos, Señor, entender la importancia de estos rituales en aquel momento y qué representan hoy en día para nosotros. Te pedimos que acompañes a cada uno de los que están escuchando y de las familias de los que están escuchando, en tu nombre. Amén. Muy bien. Cuando leía la lección me ponía a pensar cómo era cuando yo era niña o cuando era más joven. Y recuerdo que en casa teníamos los momentos, los cultos de oración, y me acuerdo que me costaba a veces, es como que tenía ganas de hacer otras cosas y tenía que estudiar o tenía que hacer otras cosas y a veces no quería dedicar ese momento al, al culto familiar, ¿sí? Al hacer el culto juntos como familia. Hoy en día, al tener hijos, me doy cuenta cuán importante es eso y el hacer el culto con nuestros hijos, cómo influye en sus vidas a futuro. Porque yo me acuerdo de los cultos, a pesar de que a veces no tenía ganas, pero recuerdo los cultos en casa. Y eso marcó bastante mi vida hoy. Y es lo que quiero lograr con mis hijos, que ellos recuerden y que entiendan la importancia del culto. Pero hablamos de que es algo importante, es una forma de estar en comunión con Dios, pero ¿a partir de dónde o de dónde nos podemos agarrar para decir, bueno, es bueno hacer un culto al inicio del día y un culto al final? Y por eso la lección nos lleva a que el inicio del pueblo de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con esa multitud mixta, ¿sí? Entre egipcios, judíos y de otras nacionalidades. Y es un pueblo que ha perdido ese relacionamiento y ese conocimiento personal de Dios. Y Dios necesita hacerle entender al pueblo cuánto quiere Él estar cerca del pueblo, cuánto quiere relacionarse con ellos. Y nos vamos dando cuenta en todo el proceso del Éxodo cómo Dios va mostrándole cosas al pueblo de Israel, lo va acompañando con la columna de fuego a la noche, las nubes, ¿sí? Durante el día, todos los milagros que hace con relación a la alimentación, y el pueblo va y viene, ve las maravillas de Dios, se acerca a Dios, se olvida, vuelve a recordar Egipto, y es un trabajo que Dios tiene que hacer con ellos para tratar de acercarse y estar cerca. Cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán y se instala en forma definitiva, Dios coloca en el corazón de David ese anhelo de poder construir un lugar fijo para Dios. Así como Dios había pedido al pueblo de Israel que le hiciera el tabernáculo de reunión mientras iban en el transcurso del Éxodo, ahora
que ellos ya están instalados en un lugar, sienten la necesidad, Dios coloca ese anhelo en el corazón de poder hacer un templo para Dios. Pero un templo que sea, según lo que David entendía, digno de Dios. Para David debe haber sido bastante decepcionante por todo ese entusiasmo por ahí que tenía para poder construir el templo, y que Dios le diga que por su vida, por la vida que llevó, no iba a poder construir el templo. Debe haber sido bastante difícil. Creo que si yo hubiera estado en su lugar me hubiera desanimado bastante hasta el punto de decir, bueno, que se encargue Salomón. Pero la actitud de David realmente fue muy linda, porque no dejó todo a cargo de Salomón, sino que así como estaba con ese entusiasmo de poder construir el templo para Dios y no poder hacerlo, entonces decidió dejar todo lo mejor posible y lo más pronto posible para que Salomón simplemente tuviera que construir. Y no solamente se encargó de buscar los materiales para la construcción del templo, sino que también organizó. Y eso es lo que por ahí toca la lección en 1 Crónicas 23. Registra los preparativos de David y Salomón para la construcción del templo, ¿sí? La organización de los levitas, encontrar dónde estaban los levitas, organizarlos, algunos para la música, otros para los rituales, otros como sumo sacerdote, otro para todo lo que era el trabajo en el templo. Dios en el santuario había instaurado el sistema de sacrificios. Ese sistema de sacrificios, que se llamaba el continuo, eran sacrificios que se realizaban durante la mañana y durante la tarde. Es algo que aprendí hace poco por ahí. Uno tenía la idea de que por cada pecado que el israelita cometía, tenía que llevar un cordero. Pero yendo a la realidad, eso era imposible, porque constantemente estamos pecando y no iba a haber rebaño que aguantara por cada pecado por ese millón de personas que eran los israelitas. Entonces, por eso Dios instauró el continuo, el holocausto de mañana y de tarde, ¿sí? Y eso se ofrecía por los pecados del pueblo. Entonces, es como que Dios a través de eso quería decirle, bueno, cuando se levanten, ese sacrificio es para que les recuerde de que yo quiero comenzar el día con ustedes y tener un momento de cercanía a la mañana, antes de arrancar cualquier cosa. Y a la tarde, ese holocausto que se ofrecía a la tarde, digamos, la lección menciona es como que decía, bueno, pasaste todo el día y ese último decía, Señor, si es que hubo algo durante el día que haya hecho mal, entonces este holocausto es para reconciliación entre el hombre y Dios. Y eso era algo constante, eso no paraba, eso se hacía todos los días. Todos los días se ofrecían esos sacrificios. ¿Y para qué estaban? Está bien, era una forma en la que Dios usó para mostrarle al pueblo de Israel la gravedad del pecado, lo que acarrea el pecado y cuál era la solución del pecado. Era una forma de mostrar a Jesús y el sacrificio que Él iba a hacer por nosotros en la cruz. Pero más allá, era una forma que Dios colocó para recordarnos a Él, para recordarnos de mañana y de tarde que necesitamos acercarnos a Él y entrar en una comunión más estrecha con Él. Ahora, cuando Jesús vino, todo ese sistema de sacrificio no fue más necesario, porque ya había venido el Cordero a lo que
ellos representaban y a lo que todo ese sistema de sacrificio y de rituales del santuario representaba. Pero esa otra connotación que mencionamos que tenía no se ha perdido. Seguimos con la necesidad de tener una relación cercana y constante con Dios. Y muchas veces nos olvidamos en eso de tener tantas actividades. Depende en dónde vivimos, hay lugares que nos llevan en un torbellino de actividades y de cosas que hay que hacer, tanto para nuestras vidas, ¿sí? Para mantenernos, como es el trabajo y todas las actividades, la familia, sino también las cosas de la iglesia. Eso también ocupa nuestro tiempo y necesita de nuestra atención también. Entonces, esa necesidad de poder estar en comunión con Dios sigue siendo necesaria. Y tenemos que cuidar de no dejar que esta vida nos lleve a un punto en el que no lo hagamos. Entonces, es una decisión que tenemos que tomar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, cuando queremos lograr que algo se vuelva una rutina, necesitamos, primero, vamos a necesitar tener fuerza de voluntad para poder mantenerlo. Y si vamos a hablar de cosas prácticas, ¿qué podemos hacer? ¿Colocamos una alarma? Podemos colocar una alarma en cierto horario, pero creo que lo primero es organizar. El otro día escuchaba una reflexión que hablaba justamente sobre esto, sobre organizarnos. No es que, digamos, el tener la costumbre de hacer el culto personal y de comenzar el día con Dios y de terminar el día con Dios, va a surgir espontáneamente. Es cierto que Dios nos puede levantar y eso tengo la seguridad, porque ya lo ha hecho conmigo, de, digamos, levantarnos para poder tener un momento con Él. Eso va a pasar, sí, va a pasar. Pero no podemos estar esperando que Él nos levante todos los días, sino hacer un esfuerzo nosotros. Entonces, organizar es algo importante y primordial. Por ejemplo, tal vez queremos cantar, o tal vez queremos leer algún devocional, o queremos tener un momento más extenso de oración, o queremos leer algún otro libro. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos levantamos y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, tengo ganas de cantar, voy a cantar, o tengo ganas de leer, voy a leer. O sea, de esa forma tal vez no logremos esa rutina que queremos. Entonces necesitamos planificar. Tal vez podemos organizar que durante la mañana vamos a tener un momento de lectura devocional y dedicamos ese tiempo a la lectura. A la noche tenemos nuestro momento más importante de oración. O podemos hacerlo al revés, de mañana tener nuestro momento de oración y de tarde tener nuestra lectura de la lección o la devoción. Entonces, organizar qué voy a hacer en el culto de la mañana, qué voy a hacer en el culto de la noche, a qué hora lo voy a hacer. Entonces, si yo lo pongo dentro de toda la organización de mi día, eso va a permitir que yo pueda dejar ese momento para eso. Y mantenerlo, ¿sí? Sabemos que una rutina necesita tiempo. Y necesitamos entonces cada día tratar de esforzarnos para seguir esa organización, ese cronograma que hemos hecho con relación a nuestro culto personal. Podemos también agregar actividades hacia los demás, que también es muy importante que las hagamos, ¿sí? Eso nos ayuda a poder ver las necesidades de los demás y eso también nos acerca más a Dios. Entonces, ¿va a salir espontáneamente todos los días? No, necesito poner de mi parte para que eso se vuelva una costumbre. Pasa como con el ejercicio. Daba una clase sobre ejercicio esta semana y les decía a los chicos,
que uno de los consejos para poder evitar el estrés y evitar dolores y mantener el movimiento era tener una rutina estable. Y dentro de esa rutina estable hablamos de tener un horario para comer, un horario para hacer ejercicio, porque les explicaba que el cuerpo, eso de caminar al trabajo y volver, no lo reconoce como ejercicio. Entonces necesitamos dedicar un tiempo específico que sea para ejercicio. Y dentro de toda esa rutina y esa rutina estable que necesitamos para nuestra vida, para mantener nuestra mente limpia, y sana, para tener un cuerpo sano, para no estresarnos, para tener una buena salud, necesita estar nuestro momento de comunión con Dios. Dios lo estableció hace mucho tiempo, lo estableció allá en el Edén, marcando los días y marcando el sábado como un momento de adoración en la semana. Lo reforzó con el santuario, con el continuo, el holocausto de mañana y de noche, el encuentro de Dios de mañana y de noche, de tarde, con el pueblo, y lo sigue manteniendo hasta hoy. No es algo que se acabó, es algo que ha seguido a lo largo del tiempo y es algo que sabemos que tenemos que hacer. Pero muchas veces esta vida, y según donde vivimos, a veces la vida es más rápida en la ciudad, tal vez en el campo no es tan rápido, pero muchas veces también las cosas que necesitamos hacer, si no tenemos como prioridad la relación con Dios, nos va a pasar lo mismo en donde estemos, en donde vivamos y hagamos lo que hagamos. Así tengamos todo el día libre, si no lo tenemos como una rutina, no lo vamos a hacer. Entonces, es una decisión, es cuestión de decisión, es cuestión de prioridades. ¿En qué lugar está Dios de nuestra lista de prioridades? ¿Está en el primer lugar o está por arriba del primer lugar? Jesús y Dios no debería estar en el primer lugar, debería estar por encima de nuestras prioridades. O sea, ni siquiera debería estar dentro de nuestra lista de prioridades. Debería estar más allá del primer lugar. Pero bueno, no es fácil. Necesitamos entrenarnos, necesitamos volverlo una rutina. Y espero que podamos hacerlo. Y lo digo para mí también. A veces lo hacemos, a veces cuesta un poco, pero necesitamos hacerlo. Así como es necesario comer, como es necesario hacer ejercicio, como es necesario dormir, es necesaria nuestra comunión con Dios. Espero que podamos ponerlo en práctica, que podamos realmente entender cuán importante es nuestro relacionamiento con Dios. Y espero que mañana o hoy puedas tomarte un tiempito para planificar esos momentos y así volvernos una rutina. Espero que pases un lindo resto de semana y que, Dios esté contigo y te siga bendiciendo.